Redes sociales. Maite, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta jornada. Bien. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Sí? Bien. Si algo ha quedado demostrado precisamente es que pues el Twitter o las redes sociales no son necesariamente el Perú, nuevamente también es un espacio fragmentado. Sí, y como estábamos adelantando antes, no es solamente Twitter o Facebook. En el Perú se ha generado además un espacio muy particular a través de los grupos en WhatsApp, que es un sistema de mensajería, es casi como hacer una llamada de teléfono, con la diferencia de que yo puedo convocar a otras personas a un espacio muy cerrado. Entonces, el efecto de estos sitios cerrados, como WhatsApp particularmente, lo que generan es una suerte de burbuja de opinión, en donde todos compartimos la misma opinión o ideas y nos retroalimentamos en nosotros. Entonces, el efecto de este tipo de espacios en verdad no colabora a crear nueva corriente de opinión, sino a retroalimentar algo que ya existe, y obviamente me aleja de la realidad, pues, esta justamente que estamos viendo, ¿no? Y después, lo que ha pasado en Twitter, Rosana, y en Facebook, es que al estar en una situación de confinamiento, de hecho estamos usando estas plataformas ahora mismo, nos hemos abocado fuertemente a socializar en estos espacios, sin recordar que cada uno de ellos tiene mayores o niveles, capacidad de concentración del discurso o de la comunicación. De los tres, de WhatsApp, Twitter y Facebook, el más abierto es sin duda Twitter, a pesar de que ahí encontramos a trolls y a bots y lo que sea, pero ahí también encontramos a gente espontánea, real, que puede opinar. Claro, el caso de Facebook es particular, porque aun cuando en el Perú hay mucha gente vinculada a Facebook, también tiene esta lógica de grupo, de entorno cerrado, en donde otra vez terminamos de validar lo que queremos validar, y no necesariamente lo que la realidad nos dice. Claro, pero entonces es cierto, porque en Facebook tú por último aceptas a unos amigos, a otros no, armas tus contactos, tu red de contactos, y eso explica por qué en muchos casos mucha gente podría estar diciendo, en especial en Lima, pero si nadie de los que conozco o persona con que haya conversado, pues me ha hablado alguna vez de Pedro Castillo. Pero entonces eso estaría contribuyendo más bien a esta especie pues de guetos, ¿no es cierto?, de grupos chicos que no terminan de integrarse, que era la idea, esta globalización y este contacto más bien. Exactamente, es lo que tú has dicho, son guetos de opinión, burbujas, yo diría, pero ahí también está el asunto de poder entender que quienes opinan en estos espacios no quieren ver más allá de los guetos, y ahí hay una responsabilidad, ¿no? Entender que el Perú es muy diverso y que cada vez más hay una suerte de descontento con el establishment, con lo que es formal. No es por gusto, ya decíamos antes que este movimiento del señor Castillo surge en Cajamarca. Cajamarca es la región con mayor nivel de pobreza monetaria en el Perú. ¿Eso qué quiere decir? De acuerdo al INEGI, que de 10 personas, 7 son pobres. Y es la región donde hubo mayor inversión minera. Yo estoy de acuerdo con que la minería es fundamental para el Perú, pero hubo un problema serio allí. Y es inexplicable cómo puede ser posible que la región con mayor capacidad de inversión minera tenga estos niveles de pobreza, ¿no? Y es una suerte de espacio aparte que no entra en los entornos digitales porque quienes tienen niveles de opinión allí no están conectados con estos niveles, ¿no? Entonces, el mismo discurso del Twitter, del Facebook, o incluso del WhatsApp, que te digo que es donde yo encuentro un efecto muy, muy perverso porque termina retroalimentando visiones, opiniones, nos aleja de estas situaciones en donde en verdad pues hemos tenido la capacidad de ir leyéndolo, ¿no? El señor Castillo, como ustedes han mencionado, es un político que ha tenido momentos picos o exitosos en su propia gestión, convocando esta huelga importante que incluso paralizó el sector educativo. Ya desde entonces no ha habido la capacidad para seguir haciendo el seguimiento, ¿no? ¿Qué pasaba con este líder? ¿Cómo es que se conectaba incluso con la capital? O en todo caso, como él mismo dice, la desprecia, ¿no? Claro, pero entonces, si uno parte de eso, los códigos de comunicación políticos son completamente distintos. Es el de una cercanía distinta, esa política de ensuciarse los zapatos y estar en el último rincón, en un contacto mucho más directo, probablemente con los votantes, o por lo menos en las experiencias de vida por las que puedan estar pasando. Y las redes sociales, en todo caso, si bien son importantes, mira, siempre se decía que una de las personas que manejaba con mucha, digamos, de manera muy diestra el tema de las redes sociales era Julio Guzmán. Y mira los resultados a los que estamos asistiendo, ¿no? A pesar de que es cierto que en los últimos meses y años estaban incorporándose también otros actores ahí. Pero entonces, para quien quiera hacer política pública, ¿cuál es el consejo?
Bueno, es inevitable y yo creo que esa es una característica que de aquí en adelante se va a dar, que los espacios digitales tienen que estar dentro de la propuesta y el discurso, pero no son lo único, ¿no? Y como tú has mencionado, la necesidad de hacer que la forma de conectar con poblaciones, como por ejemplo las del interior del Perú, Cajamarca, en fin, por lo que hemos mencionado, sea muy concreta. Y no por gusto el señor Castillo, como algunos expertos también han mencionado, tiene como símbolo un lápiz, ¿no? Que esto para la gente en Cajamarca y para muchos peruanos es el instrumento con el cual uno empieza a escribir. Y la educación en el Perú tiene un efecto de movilización social enorme, enorme, que todavía no vemos, ¿no? Entonces, en el discurso de los políticos de este menú que hemos estado viendo y que finalmente no termina de agradar a nadie, ese tipo de acercamiento tan básico, algo que me permita mi movilidad social, mejorar mi vida, salir de las zonas altoandinas de Cajamarca, como Chichiro, o con el mismo lugar, o Tabacobamba, donde sea, y volver a Lima, es la educación. Y no ha habido la capacidad de poder dar una respuesta a esas demandas tan básicas. ¿Cómo mejoro mi vida? ¿Cómo me muevo finalmente o me movilizo socialmente, ¿no? Así es, pero ya no es la primera vez que esto nos está ocurriendo. Lo señalábamos precisamente hace un momento Ollantumala, el FREPAP últimamente y ahora Pedro Castillo. ¿Qué es lo que falla en esa integración? No, es que no hay una conexión de las llamadas clases dirigentes o la gente que de alguna manera siente que representa grupos de mayor capacidad de influencia. Esos grupos de capacidad de influencia en el Perú, como te digo, ¿qué es lo que están haciendo respecto de la tecnología? Terminan generando guetos en vez de abrirse. Mira, es el dato que hoy día en la mañana hemos observado que el mayor nivel de ausentismo se ha producido en los distritos donde uno puede pensar que hay mayor nivel educativo o mayor capacidad de pensamiento, digamos, con visión moderna. Incluso los distritos de mayor capacidad pudiente son los que han tenido mayor nivel de ausentismo, porque ahí evidentemente hay una lectura, tal vez no hay una conexión de quienes supuestamente son parte de las clases dirigentes con lo que está pasando en el Perú. Evidentemente esto es una primera hipótesis, pero es muy particular lo que ha pasado en estos distritos que son los mejores educados, entre comillas, o los que tienen mayor capacidad de influir, ¿no? Y por otro lado, tenemos en provincias como Cajamarca, como digo, que han tenido niveles importantísimos de inversión en minería, en donde aparecen estos liderazgos que tienen dos características que yo lo que identifico en el señor Castillo. Primero, que tienen un cable a tierra real. El señor es, como él dice, es chacrero. Así es. Chacrero, o sea, ni siquiera Así es es, con el caballo chacra. y el sombrero. Exacto, es el espacio más chiquitito de producción agrícola, la chacra, es una cosa chiquitita. Número dos, es maestro. En el Perú, en las zonas altoandinas, Roxana, yo he tenido suerte de trabajar en zonas altoandinas con proyectos de telecomunicaciones, los maestros son unidocentes, o sea, un maestro hace todo, educación primaria, secundaria, todo. Entonces, el rol del maestro en el interior del Perú es básico, fundamental, y hemos visto cómo han estado tan maltratados. Y finalmente, es rondero. ¿Eso qué quiere decir? Que establecen sistemas de justicia popular que son mucho más efectivas que la justicia formal. Entonces, dos servicios básicos, ¿ah? Educación y obviamente seguridad, en donde el Estado formal ha fallado. ¿Por qué pasa esto? Porque las élites urbanas o las que supuestamente tienen mayor capacidad de convocatoria no están conectando con demandas tan básicas. Así es, y con las necesidades precisamente, ¿no? Que se expresan y que son un alarido, en verdad, que probablemente no llegue todavía hasta aquí. Ahora, ha entrado también en juego el hecho de esta fragmentación y esta cantidad de candidatos. En algún momento incluso tú señalabas que esto iba a ser casi como una especie de elección al azar, ¿no es cierto? Que el azar iba a estar presente, dada la cantidad de opciones que se mostraban en este menú. Exacto, y lo estamos viendo estadísticamente, mira el empate. O sea, sabemos que el señor Castillo está en mejor condición de pasar a la segunda vuelta, pero el resto está en un empate estadístico. Y ahí podría pasar de todo. O sea, de hecho, hoy pudo pasar eso. Sin embargo, ahora se va a decidir esto en función a, obviamente, y los instrumentos de impugnación, las tachas, que fuese. Yo decía el azar porque yo siento que hasta de alguna manera la ciudadanía casi como que ha renunciado a poder ir a votar, ¿no? Y lo hacen, bueno, ya, porque hay que votar. El ausentismo en el Perú está en un proceso de incremento. O sea, en los últimos años de elecciones tú puedes ver eso. Entonces, también es interesante observar eso. ¿Es necesario que la gente vaya obligada a votar? Tal vez si van a través de un voto facultativo tengamos otro tipo de resultados,
claramente yo creo que el discurso y lo que los expertos o los analistas o por último la llamada clase dirigente o los que tienen mejor capacidad no conectan con lo más básico. ¿Qué cosa es la democracia finalmente para personas que hoy día están sufriendo, que están detrás de un balón de oxígeno? ¿La democracia es en verdad importante? ¿Qué cosa es la democracia finalmente? Entonces, ahí es donde está fallando. Tal vez hacer de concreto el discurso, así como lo más importante para muchos peruanos es tener un lápiz para poder escribir, estudiar y poder avanzar en la movilidad social. O sea, el viaje del señor Castillo a Lima para tener un primer trabajo como heladero ya lo dice. Entré a la capital y eso, lamentablemente, como digo, esto lo vemos desde hace décadas. Claro, pero es lo mismo. ¿Qué cosa es lo concreto en la democracia? ¿Cuál es el lápiz de la democracia para los peruanos? sí, pero igual también hay un tema respecto a los criterios de elección, porque sí es conocido y aparentemente pues no ha importado mucho el tema de esta vinculación con Vladimir Cerrón. Yo imagino que en regiones, especialmente pues como la de Junín, donde entiendo que también ha habido, digamos, ha obtenido un gran número de votos, tiene que conocerse. Sin embargo, eso ha sido pasado por alto. Entonces, en la época que él estuvo al frente precisamente de esta huelga magisterial, estos presuntos vínculos con el Movadef estaban pues a la orden del día. ¿Eso no pesa? ¿Eso no interesa mucho? ¿O solo interesa en la capital, en todo caso? No, o sea, en el interior del Perú hay otra situación que seguramente no estamos terminando de leer. El Movadef es un movimiento que también está muy imbricado con ciertos sindicatos. El sindicato de los maestros, el SUTEP, es muy representativo en el Perú, ya lo hemos dicho. O sea, en cada lugar alejado del Perú hay una escuela con un maestro, un docente, y ese señor es el que se encarga de llegar al desarrollo a sus determinadas poblaciones. Entonces, no es gratuito que este tipo de movimientos que tengan esa imbricación tan fuerte en los sindicatos. Y es otro dato importante también este asunto, Roxana. El señor Cerrón es un sindicalista. En un país en donde no hay partidos políticos, la otra opción para generar un acercamiento colectivo con propuesta es el sindicato. Entonces también ahí hay que pensar qué está pasando con esos espacios de expresión colectiva que no hay en el Perú y que finalmente terminan dando oportunidad a escenarios como estos, ¿no? O sea, obviamente es totalmente legítimo lo que está pasando con el señor Cerrón, pero podríamos tener otras opciones que hoy día no estamos o leyendo o encontrando, ¿no? Así es, además no hay que olvidar que los sindicatos durante muchos años en la historia del Perú eran precisamente el soporte de los partidos políticos, ¿no es cierto? El caso como el del APRA. Y sin embargo, ahí ha habido una especie pues de desvinculación que está precisamente propiciando estos rompimientos, o en todo caso este bloqueo en esos canales de comunicación. Realmente es sumamente interesante y creo que nos da pie para muchísimas reflexiones. Creo que es como tiene que mirarse, como tiene que leerse precisamente este tipo de resultados. Muchísimas gracias por esa contribución, Maite. A ti, Roxana, y muchas gracias por la oportunidad. No, claro que sí, muchísimas gracias. Y ya salió